Paz a vos, hermanos. El Señor los bendiga en este precioso y hermoso día. Que la gracia y la misericordia de mi Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. Que hoy sea un día más que bendecido en el Señor, donde nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu va a alabar a nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, por motivos personales del pastor Oscar Suárez, no se pudo subir el tema. Así que hoy compartiremos un tema relacionado a ello. Espero que sea de edificación y que todo lo que hacemos lo hacemos única y exclusivamente para nuestro amado Padre Celestial. Y el tema de hoy se titula No matarás, en Éxodo 20:13. Y bueno, mis hermanos, el objetivo de este tema es entender y comprender que a una persona no le podemos herir y lastimar ni psicológicamente, ni verbalmente, ni nada de ello. Además de la forma física, las heridas que más les duele son las primeras, porque quedan grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas veces matamos el desarrollo y el crecimiento espiritual de quien está a nuestro lado y somos piedras de tropiezo. No matar involucra mucho más de lo que imaginamos. Aún en nuestros hogares podemos coactar y destruir los sueños de nuestros hijos, de la esposa, del esposo. Debemos ser muy cuidadosos. En Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 21 y 22, dice que oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amados hermanos, ¿qué es lo que hace preciosa la vida humana? Considerémoslo. Desde la perspectiva de Dios, Él nos hizo a su imagen, con el propósito de crear en nosotros su propio carácter. Por eso Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a Él. Procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, comparar. En 1 de Timoteo 2:4, Jesús mismo dijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Sin embargo, en el mundo en que vivimos frecuentemente vemos que la vida humana carece de valor. Zanjamos nuestras dificultades o diferencias con guerras, privando la vida de cientos de miles de personas. Los crímenes no solo roban pertenencias, sino muchas veces también las vidas de las víctimas. Millones de abortos son provocados año tras año, porque son muchas las personas que consideran un embarazo no deseado, simplemente como un inconveniente o una consecuencia inesperada de sus actos. Qué contraste tan marcado con nuestro Creador, ¿verdad? Quien nos promete la dádiva más grande que sea posible, la oportunidad de compartir la vida eterna con Él. Por lo general, lo primero que se menciona en los noticieros, en la radio, en la televisión, es el asesinato del día, particularmente en las ciudades grandes. Muchos de esos crímenes son sometidos por un miembro de familia, amigo o conocido de la víctima. Las violencias en las calles, las luchas entre pandillas que han causado la muerte de tantas víctimas inocentes, han llenado de miedo a muchas comunidades. Los homicidios relacionados con, puede ser, venganzas, narcotráfico y otros crímenes, son cosas de todos los días, mis hermanos. Miles de personas en todo el mundo son asesinadas por motivos políticos, ideológicos.
Hermanos, el asesinato es algo que directamente o indirectamente afecta la vida de casi todos los seres humanos. En las sociedades supuestamente ilustradas, la televisión, las películas bombardean al público con asesinatos, verdaderas carnicerías. La violencia se encuentra tan complejamente estratégica en la sociedad que hasta las enlazamos en nuestra propia literatura y diversiones. Hermanos, resulta tan irónico y casi podemos decir que recibe como si fuera aquellas cosas sin valor, que a pesar de nuestra aparente fascinación por el crimen en las películas, seguimos el ejemplo de la mayoría de los pueblos a lo largo de la historia y creemos leyes estrictas en contra de esto. En realidad, es muy rara la persona que pueda pensar que el crimen o el asesinato no son malos en su comunidad. No obstante, otros aspectos tienen que ver con el valor y la santidad de la vida humana. Tienden a provocar controversias, particularmente cuando se trata de la ejecución de criminales. ¿Acaso la pena capital es lo mismo que el asesinato? Quebranta el sexto mandamiento. El kit del asunto, hermanos, el meollo de estas preguntas se encuentra en otras. ¿Quién tiene la autoridad de disponer de la vida humana? ¿Quién tiene el derecho de tomar esa decisión? El sexto mandamiento no podría ser más claro. Dice sencillamente, no matarás. Uno no debe matar deliberadamente, ya sea en forma premeditada o en acceso de ira. Debemos controlar nuestras emociones e impulsos. No tenemos ningún derecho de quitarle la vida a otra persona. Dios ha reservado ese derecho solo para sí. Ese es el mensaje de este mandamiento. Dios no permite que nosotros en forma voluntaria o deliberada le quitemos la vida a otra persona. El sexto mandamiento nos recuerda que Dios es el dador de la vida y que solo Él tiene la autoridad para quitarla. El sexto mandamiento no se aplica específicamente al homicidio involuntario, de la muerte causada accidentalmente o por un descuido o por algún otro acto involuntario. Tales muertes, aunque son actos graves, no son consideradas ni por Dios ni por nadie más. Es la misma categoría que el homicidio premeditado. La justicia y la misericordia, hermanos. Dios es especialmente misericordioso con los que se arrepienten. Vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero que la muerte del impío, sino que vuelve el impío a su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ezequiel 33:11. Así que es como piensa Dios. Y es así como quiere que nosotros también pensemos, hermanos. En esta ocasión, cuando ciertos judíos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿cuál fue la reacción del Hijo de Dios? Sus acosadores le habían dado muerte a pedradas, si él hubiera estado de acuerdo con tal castigo, que era el que estaba estipulado en la ley para esos casos. Sin embargo, aunque Jesucristo no le dio el visto bueno a la conducta pecaminosa de ella, sí la perdonó y le dijo, vete y no pequéis más. Juan 8:11. Él tuvo misericordia y le dio la oportunidad de que recapacitara y cambiara su forma de vivir para evitar el juicio venidero. Hermanos, finalmente todos hemos de dar cuentas ante Dios. El apóstol Santiago nos advierte así: y haced como lo habéis ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Llegará el momento en que todos habrán de ser juzgados por lo que hayan hecho, ya sea bueno o sea malo. Hermanos, la misericordia de Dios, su perdón, está disponible para todos los pecadores, incluso los asesinos. Dios quiere perdonarnos,
pero también exige que nos arrepintamos, que dejemos de quebrantar sus mandamientos y nos volvamos a Él con el corazón contrito y humillado. Luego debemos pedirle perdón y ser bautizados. El bautismo es un acto con el que mostramos que vuestro viejo yo ha muerto y ha sido sepultado junto con Cristo. En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, nos habla de ello. Amados hermanos, uno de los hermosos ejemplos de la misericordia y el perdón de Dios es el llamamiento y conversión de Saulo, en el que vino a ser el apóstol Pablo. Antes de su conversión, él había dado personalmente su voto para la ejecución de algunos cristianos. Lo vemos en Hechos 26:10. Pero Dios lo perdonó, la cual desde entonces vino a ser un ejemplo de la gran misericordia de Dios. En primera de Timoteo, en el capítulo 1, entre los versículos 13 y 16, Pablo nos habla que sí mismo habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fue recibido a la misericordia, porque lo hizo por ignorancia e incredulidad. Por la gracia de vuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús, con su palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a la gran misericordia para Jesucristo, mostrándose en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer que Él es para la vida eterna. Amados hermanos, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llegará la espada, pues es el servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Eso lo vemos en Romanos, en el capítulo 13, entre los versículos 3 y 4. Amados hermanos, el deber del cristiano. Jesucristo no abolió la ley como algunos creen, sino más bien mostró la aplicación espiritual de la misma, amplió los requisitos de la ley, haciéndolas muchísimo más exigentes. Veamos, por ejemplo, el mandamiento en contra del homicidio. Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, o cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 22. Amados hermanos, este pasaje, Cristo amplió el significado del asesinato al incluir admiversión, su desprecio o odio hacia otros porque hacían lo malo. Simplemente el guardar malas actitudes hacia otros viola el propósito del sexto mandamiento. ¿Por qué? Porque el deseo de ver sufrir a nuestro prójimo es una guerra mental y emocional. También es pecado usar palabras o decir cosas que lastimen emocionalmente a los demás. Cuando por lo que decimos, que escribimos, lo que atacamos verbalmente, herimos sus sentimientos, perjudicamos su respetabilidad y daño a su reputación. Hay ocasiones en que podemos estar llenos de intenciones destructivas. Todo lo opuesto del amor y el espíritu de homicidio puede albergarse en nuestros corazones. Y Jesús nos advierte de tales pensamientos y acciones. Si nos arrepentimos de ellos, traerá como consecuencia la muerte en el legado de fuego. Así que tenemos que arrepentirnos, hermanos. Por otra parte, no debemos tomar venganza de quienes tienen algún resentimiento contra nosotros o nos atacan verbalmente. No paguéis a nadie mal por bien, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amaos míos, sino dejad lugar de la ira.
porque escrito está: mira la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 17 y 19. Un cristiano siempre debe vivir conforme a los principios bíblicos, aún en tiempo de guerra, hermanos. Vencer el mal con el bien. Más adelante en el versículo 21 se nos señala la actitud que debemos asumir cuando llegamos a tener un deseo de vengarnos. No sea vencido de lo malo, sino vence el bien por mal. Esta es la actitud que debe tener todo creyente. Es el amor que cumple con el propósito de la ley de Dios. Bienaventurados los pacificadores, nos dice Jesús, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. ¿Cómo podemos poner en práctica este principio? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que ultrajan o os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, el propósito de Dios no es simplemente que nos abstengamos de cometer homicidio. Nos exige que ni siquiera de palabra o de pensamiento hagamos mal a ningún otro ser humano. Desea que seamos tan respetuosos como sea posible, incluso con quienes nos desprecian, y que hagamos todo lo que está en vuestra parte para vivir en paz, en armonía con todos los que quieren construirnos buenas relaciones. No que las destruyamos. Para lograr esto debemos respetar este maravilloso don de Dios, la vida, hermanos. Así que, amados hermanos, no solamente es matar físicamente, sino muchas cosas que tenemos dentro. Así que vamos a orar por ello en esta mañana preciosa. Amado Padre Celestial, en esta mañana preciosa y hermosa, venimos delante de ti, amado Rey, para pedirte perdón por todas aquellas cosas que están en nuestros pensamientos, que viven ahí, Señor, en nuestro corazón. Señor, perdónanos si en algún momento hemos tenido venganza por alguien, Señor. Perdónanos, Señor, si de nuestra boca ha salido malas palabras por alguien, Señor. Si hemos ofendido a alguien, Señor, perdónanos, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a que esta carne se sujete, Señor, aunque tenemos un cuerpo, una mente, un corazón imperfecto, Señor, tú nos has amado con amor verdadero, Señor. Pero saca, quita, desarraiga todo aquello, Señor, que aún está ahí arraigado, Señor. Límpianos con hisopo, Señor, y seremos blancos como la nieve, Señor. Señor, no permita que en nuestros corazones y en nuestras mentes venga pensamientos de venganza, Señor. Venga pensamientos de odio, Señor. Señor, no lo permitas, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos. Señor, yo en esta mañana preciosa y hermosa, tu sierva Liliana, Señor, viene delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, por la vida de mis hermanos edificados de la palabra, Señor. Yo no los conozco, pero tú sí, y eso es más que suficiente. Tú eres el único que escudriña esas mentes y esos corazones, Señor. Señor, límpialos, Padre Santo. Quita de ellos todo eso que a ti no te agrade, Señor. Todo eso, Señor, que a ti, Señor, no les gusta, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, y en lo secreto nos has hecho comprender sabiduría, Señor. Señor, muéstranos tu camino, Señor, porque queremos ser más como tú, Señor. Forma nuestro carácter, Padre. Queremos ser más como tú, amado Rey. Gracias, Padre Santo, por este día maravilloso, precioso y hermoso. Que la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial nos alcance. Amén. Paz a vos, mis hermanos. Que hoy sea un día más que bendecido en el Señor. Amén. Paz a vos, hermano.